Buenas tardes, amigos aficionados, tripulaciones de la Vela Latina Canaria. Empezamos este nuevo ciclo de tertulia que periódicamente se celebraban 2 veces al mes en el 2023. Quiero darles a todos la bienvenida en nombre de la Orden del Cachorro Canario. Aquí tienen su casa. Nosotros seguiremos colaborando con la Vela Latina Canaria y sobre todo con la magnífica iniciativa del Rocanullo, para que aquí haga lo que ellos estimen conveniente, sus debates, sus presentaciones, y sirva esto también como foro de un deporte tan nuestro y tan autóctono como es el de la Vela Latina Canaria. Feliz año a todos, bienvenidos y ánimo. Y estamos con ustedes para lo que necesiten. Gracias a todos. Pues sí, muchas gracias por venir. La verdad que hay bastante gente. Esto era una idea que teníamos ganas de desarrollar el año pasado, pero decidimos darle un poquito de tiempo para conseguir traerme al mayor número de personas interesadas en el tema del que vamos a hablar hoy aquí. Y el tema hoy es la mujer en la vela latina. La mujer en todo su espectro, ¿de acuerdo? No queremos hablar de la mujer en el bote femenino de la vela latina. Queremos hablar del papel de la mujer cuando era la mujer del botero, de la mujer en la vela latina cuando navegaba por primera vez en un bote en el año 1978, repasaremos esa época. La mujer en la vela latina en la federación, en los diferentes estamentos de la federación que se ha ido integrando, no solo en la directiva, sino también en los diferentes comités. La mujer en la vela latina en un bote femenino, evidentemente, porque al final sigue estando ahí, por suerte, 29 años después de ese primer proyecto, el Tara sigue estando ahí y además con una temporada maravillosa el año pasado, estrenando presidenta, que la tenemos aquí. Con lo cual nuestra idea es un poco hablar de la importancia que ha tenido la mujer en la vela latina para que se haya mantenido en el tiempo como tradición y que se haya desarrollado como un deporte autóctono que realmente ahora mismo pues, tiene un valor maravilloso y que a pesar de las dificultades y de todos los problemas, de la falta de afición muchas veces que nos quejamos, de la falta de tripulantes, creo que pensar que en el 2024 un deporte como la vela latina sigue estando presente y contando con gente joven, con mujeres y con gente con ganas de empujar, pues yo creo que también es un aplauso que nos debemos dar a pesar de que no es lo de antaño, pero sigue estando viva la vela latina. Y por eso quería empezar esto. No sé si Juanín quiere añadir algo más. Así es que yo me pongo y... Buenas noches, yo creo que sí, que va bien. Cogí el bordo bueno. Para empezar la popa, yo creo que en popa creo que vamos muy bien. No, yo tomé la salida ya, ¿eh? Bueno, por eso, para empezar, yo le decía a él esta semana en la que hemos estado hablando un poquito para poder preparar esta noche, esta charla, tenemos que empezar por la mujer en la vela latina que estaba presente en la playa, en el muelle, cuando era Pedro Texaco, cuando no teníamos las instalaciones de hoy en día, o sea, la mujer del botero, la que ayudaba en toda la logística en tierra, desde la comida o quedarse con la familia o ceder ese tiempo libre con los hijos para que su pareja, su marido, se fuera al muelle a navegar. Sabemos que también se rebelaron un poco en algún momento determinado, ¿no? Porque sí, pasaba mucho tiempo allí. Yo creo que cronológicamente, desde que empiezan los botes de vela latina, en la época que estaba, la mujer cumplía un papel que era totalmente en casa, o sea, no en casa y el marido iba a navegar. De hecho, el otro día cuando comentamos que el Rocanullo fue un poco el cambio en muchos aspectos, uno de ellos fue que la mujer, aparte que ya había gente que se incorporó al final de los 60, ya había mujeres que se incorporaban a la playa, acompañar a su marido y todo este tema. Date cuenta tú que hasta ese momento el bote lo hacían todos los hombres. De hecho, los que cocinaban en los botes eran los hombres, todo lo hacían los hombres, la mujer estaba en casa, que es uno de los temas también de la vida. O sea, la comida en los botes la hacían los hombres, conocemos un montón de marineros que se especializaron en eso, en hacer la comida, ¿no? Y claro, la mujer... a partir de esa época, y dije yo, el Rocanullo fue uno de los primeros. Es verdad que en aquella época en la playa ya estaba la mujer de Juan Lima, no sé si se acuerda, mujer de Juan Trujillo, que todos los chiquillos en la playa, todo eso, se comienza a unirse después de que el marido venía del bote, pues estar allí junto con él, porque si no es que no lo veían, ¿no? Y sí hay anécdotas de principio de los años 30-40 de la mujer rebelarse, y salen incluso notas de prensa de
de la mujer que, o sea, que echa de menos a su marido, que está todo el día en los botes y no la atiende, ¿no? O sea, increíblemente, pero es así. Por eso podemos decir que la primera batalla que se ganó fue que empezaran a acompañar a los botes a esas zonas en las que, la playa o en el muelle, a acompañarlos. Y por eso tenemos a Magdalena y tenemos a Lourdes, que durante muchísimos años, vinculadas al Roque Nublo sobre todo, que también tenemos aquí a Antonio representando también el bote, un bote que ha sido muy emblemático y que ha sido puntero en muchas cosas, pues nos gustaría que nos contaran un poquito cómo fue esa experiencia de qué hacían realmente, cómo veían desde fuera la vela latina y si en algún momento tuvieron las ganas de montarse en un bote y poder hacer lo que se ha hecho con los años a posteriores. ¿Habrías navegado en un bote de vela latina, Magdalena? No, yo no. Yo nunca me he montado en un bote, las cosas como son. ¿Pero lo habrías hecho si te hubiesen dado la oportunidad? Sí, sí. Hoy no, pero antes sí. Pero, no sé, éramos una familia todos, ¿me entiendes? Y lo que nos gustaba estar allí en la playa y nos gustaba estar con todo este rollo. ¿Qué era lo que hacían en el día a día, por ejemplo, un día de regatas? ¿Cuál era el papel de ustedes en ese acompañamiento? Un poquito explícanos cómo podía transcurrir ese día para entender nosotros, a lo mejor sobre todo los más jóvenes que están aquí, que a lo mejor no entienden acompañando porque van al muelle a navegar o realmente a hacer otras cosas. No, nosotros cada uno llevábamos la comida. Y después ellos hacían su comida aparte, en la caseta. Pero nosotras poníamos 2 o 3 mesas. Ay, perdón. Eso es alegría, no pasa nada. Poníamos 2 o 3 mesas y allí se ponía todo lo llevábamos, ¿sabes? Todas las mujeres llevábamos allí y todos comíamos de lo que llevábamos. Y lo pasábamos bien. O sea, que realmente lo que hacían era acercarse para poder verlos, pero no compartían a lo mejor todavía lo que era el día a día. No, todavía no. A lo mejor iban a buscar un palo y se pegaban buscando el palo 3 días. Iban a ir a buscar un palo, la luz, para el bote, 3 días buscando el palo y el palo no aparecía. Creo que de esas hay unas cuantas que se han escuchado. Anécdotas hay muchas, pero éramos toda una familia, todos éramos una familia. Bueno, yo creo que esa es parte del secreto, ¿no?, de la vela latina, que se sigue manteniendo ese arraigo de familia, de estar juntos. No sé cómo fue tu experiencia, Lourdes, en ese sentido. Póntelo pegadito. Yo creo que yo fui un poquito la revolución. Porque yo llegué, yo era una chiquilla de 14 años, ya ella era más mayorcita, ellas estaban casadas, yo era soltera, estaba empezando con Luis, y yo era un poquito revolucionaria. Y me molestaba muchísimo, muchas cosas de los hombres. Estaba apagado. Me molestaba muchísimo algunas cosas, pero bueno, todo se fue solucionando y evolucionando. Y si es verdad, es cierto lo que estaba diciendo mi cuñada. La época que ella era, los botes de la vela latina era hombre, de hombre nada más, simple y llanamente. La mujer teníamos otro que hacer allí, que era yo cuidar a mis sobrinos y a los chiquillos que estaban allí, y ellas hacer comida, porque a veces también hacían cosas allí, aunque llevaran comida. Y también las veía, y yo me ponía también a coser muchas velas y muchas cosas que se rompían, y ayudaban en mucho. Pero después ya cambió un poquito cuando se fue al muelle deportivo. ¿En qué sentido? En el muelle deportivo ya no era tan familiar como antes. Era muy diferente. Me gustó una parte que era cuando ya se empezó a introducir las mujeres a ir alguna que otra en algún bote. Eso sí me gustó. A mí siempre me hubiera gustado, pero tengo la dificultad que mareo muchísimo. Entonces no podía. Pero yo estaba loca por irme en un bote. Y me hubiera ido. Sí, pero a lo mejor me hubiera ido y no hubiera aparecido más. 3 días buscando el palo. 3 días y hubiera ido a buscar el palo 3, no 6. Pero no, sí, lo pasábamos también muy bien, porque se hacían asaderos y lo pasábamos muy, muy bien. Las cosas hay que decirlas como son. Estaban los contenedores, sí, exactamente, y lo pasábamos bien. Pero es cierto que yo viví la época de transición,
más o menos, que fue cuando ya empezó la cosa a cambiar, ya los hombres no eran tan machitos, ya era un poquito más, ¿sabes? Más igualitario, algunos, otros no cambiaron ni... Pero bueno, eso siempre es una cruz que hay que llevar. Y nada, y con Antonio, con toda la gente de los botes, empezaron a venir las chiquillas, como Marina, como todas las niñas del Tara. Y claro, cuando empezaron a llegar las chiquillas, no gustó mucho. Yo voy a ser sincera, yo voy a decir la verdad, yo no voy a estar con floritura. No gustó, porque eso es unas tías, unas mujeres, un bote. Era así, era la realidad. Es mentira. Cierto, cierto. Bueno, Es cierto. entonces, y pobre de ti que digas lo contrario. No me voy a enrollar mucho porque si no, no voy a dejar hablar a los demás. Yo soy como tú. Y nada, empezaron las chiquillas y yo sí te tengo que decir, yo me siento orgullosa, que ellas te lo pueden decir, yo las apoyé mucho. Porque ellas se vieron en un momento determinado con, ¿sabes? Una forma de... Las miraban un poquito raras, sobre todo las mujeres, que somos así. Mujeres de los boteros, pero después poco a poco fueron introduciéndose y estuvieron muy bien. Estamos hablando de Juanín, época, más o menos años, para situar un poco a la gente. Ella empezó en el 76 y cuando se lanzó a Marina ya está en el 95 por ahí. 95, exacto. Para que un poco se hagan la idea, son esos 20 años de transición que hablamos. En el 78 es cuando tenemos constancia de la primera mujer que baja al túnel a una regata, Lidia Ceballos. Es la primera mujer que realmente sale del túnel en una regata, con lo cual ella es la pionera realmente. Me imagino en el año 78 cómo tuvo que ser esa bajada al túnel. Bueno, con Lidia estuve hablando, estuvimos intentando conectar con ella, ya está malita, no pudo venir, lo agradeció mucho y vamos, en aquel momento imagínate lo que era una mujer. Es que yo me acuerdo de verla probando con el perico y todo el mundo tenía que ver con una mujer en un bote, vamos, eso era un escándalo, vamos. Ellos en aquella época, me acuerdo que fue en el 78 porque fue el primer año que los botes pasaron cuando estaba la gasolinera, cuando empieza la gasolinera de Saco. Y los botes estaban todavía botes en Santa Catalina y el perico estaba en Santa Catalina. Entonces ellos vinieron a probar y pasaron por allí, que siempre pasaban en el tal, daban una vuelta y salían. Y claro, en aquella época se llenaba la grada curva, se llenaba todo aquello de gente viendo las pruebas, ¿no? Y cuando vieron a una chica ahí en el bote, todo el mundo diciendo, pero ¿esto qué es una mujer? ¿Cómo va a hacer eso? ¿No? O sea, fue algo, un escándalo. Y después salió del túnel, fue la primera mujer que salió del túnel con un bote regateando, ¿no? Evidentemente por el vínculo familiar ella consigue navegar, y es lo que hablábamos antes, al final son familias, los botes son familias, son de barrios, son de entornos en los que se les da la oportunidad porque pertenecían a esa familia. Sí, estamos hablando de la hija de Llano Ceballos, ¿no? Hermana de Carlos, patrón de siempre, con sus primos todos navegaron y bueno, fue una más en ese momento. Entre ellos era una más, no tenían, lo que pasa es que claro, en verdad, lo que está comentando Lourdes es totalmente cierto, o sea, en una época bastante machista, o sea, no se podía permitir una mujer. De hecho, yo también viví los comentarios, que aquí, ¿cómo se van a atrever? ¿Qué atrevidas son? ¿Sabes? Es temerario, o sea, y en verdad lo que hicieron fueron callar bocas, ¿no? Porque justo yo me acuerdo que antes de salir en el 95 ya habían chicas que habían ido a los botes, que iban. Por ejemplo, iba Rosaura en el Porteño, que fueron un par de regatas en la temporada, pero iban, la llevaban y tal. Después creo que empezó después más tarde también Belinda y una chica que se llama también Sara en el Alcaravanera. Y el año que empieza el Canarias, que empieza con las chicas, que es el año este que todo el mundo se volvió loco, empieza la WIME. Yo me acuerdo un poco. Que empieza la WIME, también nuevo, con un político de allí de AWIME, del ayuntamiento, que sacan con chicas que estaban estudiando para ser profesoras y todo eso, y aparece Marina, Noelia y alguna otra chica, y empieza en el mismo tiempo el bote AWIME con chicas, que después pues Marina sería una de las tripulantes que no se iría de la WIME hasta que no se retirara la WIME, y digamos que estamos hablando de una tripulante que después hizo muy buena, o sea, que fue muy hablado. Marina Abrollar
era una tripulante de las mejores, ¿no? Al final. Pues vamos a aprovechar para pasar a una siguiente etapa. Vamos a invitar a Marina que se ponga aquí con nosotros. Lourdes, gracias. Magdalena también, muchas gracias. Porque aunque... Gracias. Porque aunque les decía que, bueno, que aunque en esa primera etapa de Magdalena a lo mejor no estaban integradas del todo porque ellos por un lado, ellas por otra, la época de Lourdes un poco más reivindicativa de transición, evidentemente tampoco estaban integradas del todo, pero yo sí considero que aunque el bote era cosa de hombres, el que la mujer ya se hiciera cargo de la familia de alguna manera también ayudaba a que el deporte o la tradición siguiera caminando. Sé que suena muy machista, Y sobre todo juntarse. pero era la época. Y juntarse y pasar Están en el muelle. ese tiempo. Bueno, raro. en esa época, perdona también, estamos hablando del año 90 o incluso antes, 80 y pico largo, ya había ya estaba con nosotros en el apoyo en la Cruz Roja, que en esa época estaba Rosana con Fernando, que se podía sentar aquí con nosotros también. Sí, Rosana. Que se incorpora acércate. después, en un principio cuando no teníamos apoyo, sino el de la Cruz Roja, ¿no? Ya en esa época estaba Rosana con nosotros, ¿no? Apoyando en la sodia aquella famosa. Pues sí, la idea es ahora un poco pues hablar de eso, de lo que era ya la integración de la mujer, ¿no? En el deporte y lo que decíamos antes, un poco en los estamentos de la federación, porque también veníamos de una federación, había habido una presidenta, ¿no? Mari Carmen, cierto que estaban por ahí, pero creo que también el proceso de... Me gustaría que en la medida que tú conoces mucho la federación por dentro, porque bueno, has estado sobre todo en el agua, pero al fin y al cabo también has pasado muchas horas en tierra. ¿Cómo se ha ido incorporando la mujer a la Federación de Vela Latina a lo largo de estos años? ¿Ha sido sencillo o han tenido también que pegar una demostración grande en el agua? Porque muchas veces los que navegan no les gusta que el comité sea una mujer o el comité de protestas haya una mujer. Me imagino que esas circunstancias las has vivido, pero que también se ha ido sorteando con el tiempo. Bueno, yo empecé en el 82 con la Cruz Roja. Ya íbamos de salvamento con los botes y la verdad que era simpático porque ellos todos eran hombres y decían, ¡ay, la niña era yo que iba en la Cruz Roja y la verdad que mucho cariño, siempre nos llenaban después de bocadillo, de lo que hiciera fiar, la niña que no pase frío, ¿sabes? Era como algo muy cariñoso. Entonces ya cuando empezó Juan Antonio con la gestora, nos llamó Pedro, habló con Pedro, le dijo, ya, habla con ellos, a ver si ellos se quieren venir para la federación, con Fernando y conmigo. Y ya compraron una sodia, que era una verde que había, estas antiquísimas. Y ya nos quedamos Fernando y yo desde ese momento en la federación. La única lancha de salvamento era la nuestra para todos los botes, daba igual que fueran 10, 20 o lo que hiciera falta. Con una lancha ahí estábamos y no había problema, la verdad, seguimos ahí. Y ya luego, una vez que vino Fernando Roque, ya hizo cursos de juez, entonces me dijo, oye, preséntate. Y yo le dije, no, Fernando, yo voy a hacer el curso, pero no voy a ser juez, porque no quería. Yo estaba muy bien de salvamento. Pero total que el día del examen me dijo, no, te tienes que examinar, porque claro, ahora que has hecho el curso. Total que me examiné y saqué el curso de juez. Y fui la primera jueza mujer de Vela Latina. Sí, es verdad que me miraban un poco raro al principio, pero yo jamás vi una mala cara, siempre con respeto. O sea, yo la verdad que nunca tuve problemas con sí, es verdad que ellos no estaban de acuerdo muchas veces con las decisiones, pero bueno, la decisión también era mía o de cualquier hombre que estuviera de juez en ese momento. Yo tuve un equipo muy bueno de señores que sabían mucho, como era Yoyo, tu padre, Paquito Moreno y Antonio el Rubio. Un poco Antonio fue mi guardaespaldas toda la vida porque él me quería mucho, me enseñó muchísimo, como ya te digo, como tu padre, como Paquito Moreno, como Yoyo, y yo siempre estuve muy respaldada por ellos. Entonces, la verdad que nunca tuve así un problema fuerte con los boteros. Y actualmente tienes equipo, hay mujeres también, creo que la federación cuenta un poquito, tiene bastante equipo, tenemos una vicepresidenta, el comité, no sé si se han ido incorporando gente nueva, si echas en falta, ¿te gustaría que se integrara más gente? Actualmente yo creo que hay más mujeres que hombres en el comité de regata. ¿Crees que la mujer se implica más cuando a lo mejor toma una decisión de participar en algo y por eso a lo mejor las tienes ahí, hay más mujeres? No, bueno, yo creo que se implican igual que los hombres. Pero
Lo que pasa es que al ver que hay más mujeres, pues yo creo que llama más la atención hacer cursos y decir, oye, pues un equipo de mujeres. Pero yo creo que son exactamente iguales. ¿Y nunca te dio por navegar? Bueno, yo he navegado en algunos botes, pero no fijo, no fichada, sino a lo mejor de libre participación. Pues yo fui en el Canarias, he ido en el Porteño, he ido en el Risco. Pero antes hacía muchos concursos de libre participación, entonces siempre aprovechábamos y nos metíamos. ¿Te gusta más estar en...? Me gusta más el salvamento. Eso es lo más que me gusta. Pues hay trabajo, hay trabajo, porque hoy en día hace falta, además, se sale al agua con muchas más sodias que lo que estabas contando, ¿no? Que solo hubiera una sodia de salvamento para tantos botes. Creo que hoy en día sería impensable hacer una regata. No se podría hacer. No, sí se puede hacer. Sí, lo que pasa es que ya es lo que hemos hablado otras veces. Los boteros ya están acostumbrados a que trabucas y que sobre la marcha tengas una lancha al lado. Antes no, antes tú trabucabas y te esperabas que te tocara. Porque si yo estaba con el de tierra, si había una solo, el que se trabuca más afuera tiene que esperar. Porque el que estaba más en peligro era el primero al que íbamos. Y ellos esperaban. Y si tenían que fondearse con un saco, se fondeaban. Lo que pasa es que ya cada vez tú le das más facilidades y entonces ya nadie quiere volver para atrás. Pero vamos, que sin problema. Bueno, Marina, tu participación en la integración de la mujer, siendo de forma paralela a la vez que fue el Canarias, ¿no? Que es el primer bote que en el año 95 participa en los concursos nada más. Vamos a hacer un pequeño repaso, aunque ya creo que se ha hablado largo y tendido de esto, ¿no? En el año 95 el bote escuela nace y solo salen los concursos, y al año siguiente pues ya se hace la temporada entera. Yo ahí he de decir que creo que fue un acierto, a pesar de que había mucha gente que... fue un acierto en el sentido de que no nos dejaron salir, es la realidad, ¿vale? Nos lo vendieron como que... Dilo. A ver, nos lo vendieron como... dejaron solamente los concursos como un favor, ¿no? No, nos dijeron que bueno, vamos a ir preparando la temporada, pero la realidad es que votaron y dijeron que el campeonato no lo íbamos a hacer. Pero a nosotros nos dijeron otra cosa, ¿no? Pero bueno, nosotras salimos muy contentas a esos concursos, y al año siguiente ya se nos dejó hacer la temporada, pero yo sí, desde la experiencia que viví de dentro, creo que fue bueno para prepararnos para afrontar una temporada entera con los dos campeonatos, porque al final eso era una exigencia ya no solo en el agua, sino de logística, de preparar el bote, de tener material, necesitábamos muchas horas de agua para poder afrontar una trabucada, para poder salir del túnel con viento, para poder preparar los botes, para poder entrenar. Entonces al final yo creo que estuvo bien. Y en ese proceso de integración de la mujer que vivía en Canarias, tú estabas integrando a la mujer, pero de una forma ya directa, a saco, como diríamos, dentro de un bote de hombres que no estaban acostumbrados. Aunque es cierto que tu bote era un bote nuevo, con lo cual quizás eso fue más fácil, ¿no? Bueno, yo fui creciendo un poco con el propio bote. Éramos un bote totalmente inexperto, no teníamos material. Fue de una ilusión un poco que empezó con Toy, que se había propuesto en Agüimes hacer que los niños de allí o los adolescentes aprendieran el tema de la vela, y al final, con mucho esfuerzo por parte de Pepe Armas Barber, pues se subió el bote y empezó a navegar en esa temporada en el 95. Yo crecí con el propio bote. En ese momento habían otras chicas que venían también de la escuela de verano, y también estaba Noelia por allí, porque Toy nos animó por el tema de que veníamos de la especialidad de educación física. Y allí nos fuimos, y yo llegué y ya no salí. Estuve navegando como unas 7 temporadas, y ya era viernes, sábado, domingo. Yo tengo un recuerdo que siempre me decía mi padre: ya empieza el fin de semana, porque era salir ya después cuando ya estaba trabajando, y era ir al bote los viernes a probar, sábado y domingo. Un bote totalmente inexperto, sin material. Afortunadamente teníamos nuestros acólicos, pero también nuestros defensores. Había gente que nos miraba con mucho cariño. Tengo aquí enfrente a mí una persona que nos quiso mucho y nos enseñó mucho, Antonio Seiko. Y es verdad que, como antes Lourdes comentó, el tema de... Ella dice que le tocó la transición, y ya a mí en ese momento las instalaciones, las infraestructuras con las que contábamos me parecían muy precarias. Yo como estando en un bote de mujer, nosotros no teníamos dónde cambiarnos, dónde hacer las necesidades, ¿no? Yo me acuerdo que
mi contenedor, mi caseta que le llamamos, estaba cerca de la de ellos. Y yo a veces como que me daba hasta vergüenza pasar en medio de los contenedores porque era totalmente hombre. Y como así digo, éramos muy, muy miradas, incluso en el tema de la vestimenta, ¿no? A la hora de tú, cuando vas a brochar, qué ropa te pones, qué ropa no te pones. Es un deporte que idiosincráticamente era muy, muy masculino. Entonces, por momentos lo pasamos mal, pero pues juntas nos fuimos haciendo a la mar. Yo siempre digo también que me experimenté en las trabucadas, porque en la primera temporada tuve 3 patrones. Tuve a Toy, a Juan Ruano y a Tonilo Ceballos. Y yo creo que, no sé si todas, pero trabucamos la mayoría. Y nos experimentamos y a mí me hacía gracia incluso, y yo lo vivía con alegría. Digo, siempre se aprende. Y es verdad que todos sabemos que de todo se aprende. Y después ya pasé a formar parte de... Bueno, después ya estuve con Tino, que él se quiso tomar un descanso, pero después Barber lo enganchó y estuve 3 temporadas con Tino de la Nuez, del que también agradezco mucho su docencia y su forma de ver la vela. Y después estuve con Daniel Rodríguez Zaragoza, que él era más técnico, él ya veía ya la parte más técnica. Bueno, todos los que los conozcan saben que es más técnico. Y no sé, no sé qué más. Es que, vamos a ver, la época que estás comentando tú, cuando empieza la WIME, Barber en aquella época que está con Toy, que comienza la temporada, ellos prácticamente eran ustedes 3, las 3 chicas que estaban con chicos que también estudiaban educación física, y 4 o 5 chicos de AWIME que nunca habían navegado en un bote, o sea, lo metieron a todos juntos. Me acuerdo que hablaron con Juan, el del Catalina, que era un marinero experto y tal, que empezó yendo a las cotas. Al final el bote se lo jugaba igual, porque es lo mismo que tú vayas a las cotas y no tengas un monero bueno, al final terminó en la Mura y yendo Vicente a las cotas, me acuerdo de... Yo empecé con todo. Nosotros empezamos sin material, con gente inexperta y con aquella vela que y era complicado. nosotros no teníamos conocimiento. Yo sí, porque yo soy una apasionada del mar, pero de ser una apasionada del mar y de verte allí con aquellos trabajos y nada, no sabíamos nada, ni envergar ni nada. Aprendimos... Lo que pasa... Sí, yo aprendí pronto. Lo que pasa es que pasaron los años, estamos hablando, eso es en el 95, y en el año 99... Vicente ya era escotero del bote, que llega, el bote ha evolucionado mucho, viene Tino, con gente nueva, se hace con Moisés a la Mura, que después iría al Guanche, y ella, Marina se hace una brolladora brutal, pero brutal. Noelia iba a cobrar también, que al final estaba sin fijo en la faruga con Luis, y termina yendo a cobrar también, y hace una tripulación... buena, Israel a la Mura, ya se sí, después ya vino mucha gente de... Y llega al punto que apuestan por ir a por el título, o sea, coger cosas, que fichan a Dani Rodríguez, y Dani Rodríguez se trae a la tripulación que ya sabemos de famosa, ¿no? De esto que van en bote todos juntos y son muy buenos. Y ese es el último año del bote, pero disputando ya, ganando concursos. Date cuenta que la última regata que pega la Wimes, que es el año que se retira, se retira porque... hicieron primero y lo descalificaron por el tema de las letras. Exacto. Pero bueno, que yo ese fue el fin de lo que estamos comentando. Como mujer fui con todo. Con todo porque no conocíamos nada. Si es por destacar el papel de la mujer, es decir que me sentí muy arropada. Yo, es verdad que dentro del bote, cuando íbamos hacia al túnel, oía cosas que a veces me tapaba un poco, ¿no? Porque ellos como que no se daban cuenta que yo estaba allí, pero igualmente con una capacidad de adaptación increíble, porque yo había hecho otros deportes, mi carrera también fue la educación física, me asombraba mucho, me encantaba salir del túnel, me encantaba navegar con fumeque, como se dice, y me llamaba mucho la atención el cómo se salía del túnel, ¿no? Ibas en frío, y allí no sabes. Claro, yo venía de tener una docencia en educación física, una preparación, un precalentamiento, y a mí una de las cosas que me llamó la atención al principio de salir de abajo era eso, de cómo la gente se pasaba de frío a calor en nada. Era como cuando te dan el pistoletazo en los 100 metros y a por todas.
Eso sí me llama mucho la atención, la poca preparación el poco previo que había para después salir de ese túnel. Evidentemente es una de las cosas más difíciles. Yo creo que los que empiezan a navegar impresiona la primera vez que bajas al túnel y después sobre todo aprender a salir del túnel, tanto los patrones como el resto de miembros de una tripulación, la importancia que tiene de que todo funcione bien para que no te quedes allí. Volviendo a esa época del año 95 en la que tú empiezas con el Agüimes, empieza el bote de Canarias, a mí sí que me gustaría un poco que las dos contaran un poco, porque en el fondo la historia del Canarias lo que viene a ser, lo que siempre hemos defendido, no era que existiera un bote femenino, que sigue existiendo hoy en día y es maravilloso, sino de una forma muy abrupta. Fernando Roque y la universidad lo que quiso un poco meter a la mujer de lleno en la vela latina para que se dieran cuenta el resto de botes de que pueden navegar en muchos puestos, incluso, como Marina demostró, en ciertos puestos creo que incluso somos no mejores, sino que somos muy capaces de navegar, no por ser mujer o hombre, sino porque seas hábil, porque se te dé bien la vela o porque entrenes mucho o te lo prepares, ¿no?, físicamente. Entonces, sí es cierto que la incorporación del Canarias fue para hacerlo abruptamente y a mí me gustaría que ustedes hablaran un poquito desde fuera cómo lo veían, porque tú que sabes lo difícil que era salir del túnel, no sé qué pensarías de ver a esas 13 mujeres sin experiencia salir de allí. Bueno, yo creo que igualmente se demostró que estábamos capacitadas, que estaban capacitadas para desempeñar cualquier puesto. Siempre se le atribuía a un palo arriba, a un palo abajo, a una mura, que tenían que ser gente con una corpulencia, que tenían que ser personas potentes, que tenían que ser realmente hombres los que desempeñaran esos puestos. Y a la vista está que se ha demostrado con los años, y yo creo que actualmente hay chicas mureras que van en botes de hombres, que se ha demostrado que la mujer es capaz de desempeñar esos puestos. Yo creo que lo único que faltaba era creérselo. A ver, ustedes no tenían que ir a demostrar que eran mejores que ellos, para nada. O sea, lo único que había que demostrar es que cada uno puede hacerlo. Y es el empeño que tú le pongas. No porque seas mujer no vas a poder tirar de un palo. Eso es una bobería inmensa. Y todavía hay hombres que se lo creen, que no pueden. Y me parece una estupidez. Se ha demostrado. Lo que pasa es que ustedes mismas se lo tienen que creer. Claro, pero como yo comentaba antes, por la propia idiosincrasia del deporte, que era totalmente masculina, te veías como un poco bicho raro, ¿no? Como ya lo comenté antes, hasta el desplazarte de un sitio a otro, el tener que decir a alguien, mira, vas para allá, que yo voy a ir a mi caseta, y a lo mejor yo iba a ir a mi caseta a cambiarme, pero el simplemente hecho de hacer la pasarela aquella por todos los botes a mí me causaba... Y yo venía de hacer deporte, y yo era una niña abierta, pero así todo me causaba, porque nos sentíamos observadas. Y yo creo que antes también se fue un poco el tema de decir, no, todo el mundo nos quiso. No, todo el mundo no nos quiso. Nos veían como intrusas, incluso las propias familias de los propios boteros, las mujeres de los propios boteros, que Lourdes lo sabe. No por parte de ella, porque siempre ella nos apoyó inmensamente, pero era como, ¿qué vas a hacer tú aquí? ¿Sabes? Si aquí nunca... No, era el peligro, o sea. Claro, nos veían para como... las mujeres de fuera, exacto, las chicas eran el peligro. No se entendía que yo, por ejemplo, lo que yo siempre defendí, no sé si abiertamente o subliminalmente, yo lo que defendía era que yo iba a ir a practicar un deporte. Ya me costaba bastante en casa hacer entender que yo tenía que venir con aquellos cardenales y las trombosis por aquí y las trombosis por allá, como para también tener una lucha donde tú practicabas, ¿sabes?, con tu propia práctica deportiva, que lo que intentabas era ser feliz y hacer un deporte como habías hecho los deportes anteriores. Pero es verdad que fuimos muy, muy miradas, y por algunas personas con lupa. Digo también que hubo mucha gente que nos quiso mucho, que nos enseñó mucho, que yo me acuerdo de Casañas con sus sacos, nosotros íbamos por la tarde allí y aprendimos de todo, y tuvimos compañeros maravillosos. Y a lo mejor los que no nos veían tan diferentes no era gente que estuviese tan cerca del propio, no tenía tan arraigado el deporte, sino más
¿sabes? Aquella barrera, ¿no? Que tú estabas arranchando el bote, estabas colocando el saco, estabas intentando hacer cualquier cosa y estaba aquel público allí en la... No sé si ¿te acuerdas, Fernando? Estaba todo el mundo allí mirando. Es que yo creo que estaban esperando a que me tiran la pata. Claro, te sentías observada de todas. Y un poco tenías que hacer oídos sordos o... Pero... Mira, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo me quedé embarazada, que nada, pues bueno, di a luz de las niñas y tal, y entonces, de una vez que ya yo tenía las niñas, Fernando y yo nos turnábamos. Un fin de semana iba yo a navegar, un fin de semana se quedaba Fernando con las niñas allí en el muelle. Pues cada vez que Fernando le tocaba al pobre ahí con las niñas en el cochito en el muelle, los viejos de por allí decían, ¡ay, qué ver! Fíjese usted, la mujer en el agua y el hombre cargando con los chiquillos. A eso yo me refería antes con el tema de que se intenta suavizar la situación, pero realmente las chicas que lo pasamos, bueno, todas éramos pareja, todas las chicas éramos pareja, todas con todas. ¿Sabes? Una cosa inexplicable, pero bastante mal lo pasamos y por eso digo que sí, se puede suavizar lo que se puede suavizar, pero lo que hay que decir, hay que contarlo como tal porque lo pasamos mal. Y realmente te veían salir cargando la palanca y decían cómo va a estar una mujer cargando la palanca, ¿sabes? ¿A dónde vas a ir? Envergando igual como... Pero para mí realmente al final todo fue positivo y yo aprendí mucho, yo crecí mucho dentro de la propia navegación, del propio compañerismo y yo toqué un poco la parte de, yo casi me fui ya cuando nos fuimos a las instalaciones nuevas, que tanto añoraba yo tener una ducha, nosotros hacíamos las necesidades porque Pedro Tesaco nos brindaba su zona o nos bañábamos por la tarde con la manguera, allí como si fuéramos coches, nos bañábamos allí un poquillo escondidillas para poder cambiarnos y tal, pero... mucha precariedad en la propia infraestructura. Yo creo que ahora en ese sentido sí llevamos un par de años en el que se ha logrado cosas para las mujeres y para los hombres, para todos los marineros. Yo creo que lo que estás comentando tú antes de cómo estaba en ese momento que te parecía medio precario, no es que te parecía, es que era precario. O sea, estamos hablando de los contenedores, este pasillo que tú, ubicando a la gente allí en aquella época, que tú pasas, que era el Callejón de la Muerte, ¿no? O sea, la parte de atrás... Y ahí se concentraban 6, 7, 8 botes. Claro, y tú eras de los botes que estaban los últimos. O sea, yo estaba de los últimos, por eso tenía que hacer pasarela. Y claro, igual que lo que le decíamos toda la grada curva, que no era... Es que no creo que sean las chicas solas. Lo que pasa es que cualquier bote preparaba y todo el mundo era viendo el bote preparar. Y cuando preparan las chicas, pues imagínate, ¿no? O sea, sí. Pero en verdad yo creo que hay dos puntos importantes para mí aquí que creo que hay que destacar. Primero, que se fueron mezclando como si nada, porque no tenían pretensión de demostrar nada, sino, sin embargo, sencillamente hacer el deporte que les gustaba, ¿no? A lo mejor, sí es verdad que el proyecto del Canarias de mujeres es cuando tú dices, no, vamos a demostrar que una mujer puede ir a la mura, que una mujer puede ir al palo, y que estábamos hablando antes que Lidia es la primera tripulante que sale del túnel en el 78 y que en el 90 es Mimi la primera patrona que lleva un bote. Entonces, cuando Mimi el otro día estuvo aquí, que ella habló un poquito del tema, que dice, es que nos propusimos salir de la Mar Fea, que ya era un éxito salir de la Mar Fea, y lo consiguieron y siguieron navegando normal. El otro día, cuando yo escuché, y junto una cosa con la otra, cuando escuché el otro día a Mari Carmen hablar de que, a Mari Carmen, que es la actual vicepresidenta de la federación, hablar de que la mujer ahora necesita que vayan, que de alguna manera tiene que tirar de hombres, ¿no? En un programa que hizo con Chabanel, que tiene que tirar de los hombres en algunos puestos por la fuerza. Yo creo que se equivoca. O sea, realmente el San Cristóbal actualmente tiene una chica al palo brutal, o sea, buenísima. El Tara igual, el del Tara va a una murera espectacularmente, cada vez lo hace mejor. Y creo que no se valora, en algunos casos no valora más lo que tenemos actualmente, ¿sabes? De cómo han ido creciendo la mujer y lo que ha mantenido, o sea, es lo Pero yo creo que, como conté antes, porque se tenía esa visión de que era un deporte de fuerza. Y dentro del propio deporte, dentro de la vela latina canaria, hay puestos que son muy técnicos.
Por Y lo lo tanto, mismo de fuerza, el palo mismo. resta la fuerza. Cuando hablan del palo, que el otro día decía, no, es que yo me acuerdo de Pepe cuando tiraba la palanca para adelante, por la fuerza y la técnica. El palo arriba es lo hace un palero, suele tener fuerza, suele tener gente de peso, pero yo he visto paleros de arriba con 80 o 90 kilos, buenísimo, porque va técnica, el giro que hace o abajo igual. Entonces mezclamos una cosa con la otra, o sea, es verdad, que para la banda es verdad que si tiene 2 o 3 personas de 3 o 3 tripulantes Claro, de más de 100 kilos, 140, 150 kilos es bueno, pero sobre todo para la banda. Para la banda, no para porque la se maniobra. atribuía al peso, se le restaba técnica y se atribuía al peso. Uniendo un poco lo que dicen los dos, creo que también es la evolución de la vela latina en el material, ¿no? Venimos de una época en donde la vela latina tenía otros materiales, a lo mejor palos más duros, palanca más dura, donde primaba el peso, la fuerza, se pensaba que era así, y lo que ha evolucionado la vela latina hoy en día es a que el tripulante tiene que estar en forma, a que el tripulante tiene que saber la técnica, tiene que saber navegar y después con la ayuda de unos materiales, ¿no? Entonces también eso forma parte, creo yo, del proceso de evolución que todavía ha permitido más que ya no se hable de la integración de la mujer de la vela latina, sino que si la mujer quiere navegar en vela latina, con que tenga ganas, con que quiera demostrarlo y con que entrene, que se prepare y demás, ¿no? Pues yo creo que al final es también el proceso de evolución que ha tenido, que ha permitido una mayor integración todavía. Sí es cierto que a lo mejor en aquella época, a lo mejor, por el tipo de tripulante, además el tripulante era el de peso arriba en el palo y a lo mejor era el que peor iba a tirar del palo. Si hubiesen probado con otro de menos peso, pues a lo mejor le hubiese ido mejor al bote, pero era la filosofía que había, ¿no? Sí, es que, date cuenta, el otro día cuando hicimos que estuvimos hablando aquí un poquito también de la etapa del Canarias con Mimi, tuve una conversación fuera con otras chicas también y gente que había navegado, y en verdad la reivindicación de la mujer en la vela latina, en los botes, no le hizo falta pancarta, ni gritar, ni nada. Sencillamente hacer vela latina, igual que los hombres. Igual, no hicieron nada. Estábamos hablando de que hay detalles, por ejemplo, que las mujeres le ganan, las chicas en este caso, cuando cogen el Cucuy el segundo año y le ganan al Morales para campeón, le ganan, decir las chicas, no vamos a celebrarlo, colega, porque si no, es que se puede montar pollo aquí, ¿me entiendes? O sea, me parece eso algo que no tiene nombre por parte de la mentalidad que en ese momento tenía la mujer en el bote, ¿me entiendes? Y era hacer las cosas bien. Las regateaban muy bien, hacían la maniobra bien y callaron boca. Toda esta gente que decía, ¿qué hacen aquí? No le quedaba más remedio que callar y hablar bajito, y la gente que también la apoyaba, que desde un principio la respetaron, y cuando vieron que eran buenas, pues eran buenas y se entremezclaron con nosotros, que no había ni mujeres ni hombres, sino tripulantes, ya está, bueno, malo y mediocre. Y creo que también, antes no se nombró, fue importante en la iniciación del Canarias, yo creo, cuando empiezan todos a navegar, que viene Cookie también, porque dijimos antes la chica Cookie y Elena no fue en el TAR, pero Elena ya y Cookie navegaba en la universidad, y Cookie a la Mura era espectacular también, en mi opinión, con Pilar al palo también, o sea, es que el Canarias tenía una tripulación, buenísima, ¿sabes? De escándalo, o sea, y cuando ganaban, regatas, no, o sea, la regata que la ganaba o la regata que hacía, no le hacía falta, ya te digo, tirarse más adelante, o sea, sacar el pecho ni nada de eso, sino terminaba la regata y eso de alguna manera pues hizo que fuera cambiando, ¿no? Que fuera cambiando. Después costó, date cuenta tú que después costó lo que te iba a comentar antes, era importante, que no lo nombré, que se me fue un poco ahora a la hora de decirlo, el trabajo de Víctor Fernández con las chicas en este preparado de la tripulación fue importante en esa época, ¿no? Y después ya el cambio de que tú me lo comentaste el otro día hablando, lo comentó Mimi también, que no iban reivindicando nada de la mujer, sino iban reivindicando, o sea, que podían hacerlo y ya está, no había otra cosa. Era un poco la idea y nombrando tú las regatas que se ganaron el segundo año, te digo que se ganaron, aparte de porque se entrenara y demás, era porque la técnica, el material, o sea, se adaptó el bote a las características físicas de la tripulación que teníamos, o sea, a quien teníamos para la mura, a quien teníamos para tirar en el palo, el peso que tenía el bote, y la victoria contra el Morales surge precisamente por hacer una vela medida, unas características específicas para ese bote, con lo cual realmente al final se trata simplemente de adaptar el bote, sea con 3 mujeres, con 4, con 5, con 12,
o con hombres, o sea, la tripulación, que es lo que hacen hoy en día, los botes buenos tienen el bote totalmente preparado para el tipo de tripulación que tiene, sean hombres o sean mujeres. Yo creo que eso nosotros lo demostramos hace 29 años porque no nos quedaba más remedio, y como Mimi venía de una preparación olímpica, de una vela ligera que sabía lo importante que era la preparación de un barco para navegar. No se trataba solo de saber navegar, de ser fuerte, de ser hombre de mar, sino se trataba de preparar el bote en tierra y luego echar horas en el agua, que era lo que hacíamos con Víctor, ¿no? Muchas horas en el agua y al final tener una tripulación afinada y un bote totalmente trimado y perfecto para cada una de las condiciones, con lo cual, si había viento, pues se navegaba con nuestra vela de 12 metros, que hoy en día nadie quiere poner vela chica, no sé por qué, y nosotros con nuestro pañito de 12 metros le ganamos al Morales, con lo cual animo a más de un bote que se anime a poner velas más chicas. Y si había un poco más de viento, pues poníamos la otra vela, que era un poquito más grande y que nos permitía sufrir un poco, porque nosotros desde que poníamos un poco de trapo, en la banda íbamos unas sentadas encima de otras, porque al final sí que nos faltaba peso en la banda, lo que decías. Bueno, pues entonces esa sí que es una suplencia, pero de peso. Con lo cual creo que también lo que hablabas antes, ¿no? La importancia no solo de grande, fuerte, sino de la técnica y preparar el bote, que hoy en día es lo que tienen que hacer muchas veces. Yo creo que hubo un momento importante, que es lo que el ojo no ve, que es el posicionamiento desde tierra, mira, esto no es así, esto es asado. Porque si te acuerdas, fue el Canaria, el Canaria pasa a coger Cubuy, que tiene un trato con Marrero para coger el bote y navegar, después hacen un bote nuevo, que al final no llega a un acuerdo, las chicas se posicionan y que creo que ahí la mayoría del Canaria ya no navega, y navegan un año como el Heineken, ¿no? Y después pasa a ser el Tara, o sea, mira, esto es lo que hay, no nos interesa esto, nos interesa lo otro, y la verdad que es bastante admirable, porque creo que es algo bastante para admirar, ¿no? No es otra cosa. Sí, sobre todo tengamos en cuenta, estamos hablando de hace 29 años, cuando era un deporte tan tradicional masculino, cuando hoy en día se está hablando de la integración de la mujer en el deporte, o sea, hoy en día está de moda, ¿no? La igualdad en el deporte. 29 años atrás, la vela latina siendo un deporte tan tradicional y tan masculino, pues al final hizo un hito. Y yo sí he de defender, había mucha gente, como dices tú, Marina, yo creo que yo era sorda para esas cosas, porque yo siempre he sido más, escuchaba más las cosas buenas que las malas. Y yo el recuerdo que tengo es muy bonito, de mucha gente que nos ayudó, de todo el salvamento que había en el agua, que estaba muy pendiente de nosotros. Claro, yo eso también lo maticé, ¿no? Sí, sé pero que hemos vivido una parte también un poquito más oscura, sí, que ya lo hablamos, sí, y sí, yo creo que sí, actualmente habrá todavía algo. Sí. Y yo muchas veces las tenía que acoger porque venía llorando por comentarios que estaban fuera de lugar, pero totalmente, ¿entiendes? Entonces, Pero bueno, yo sigo destacando que yo crecí mucho y afortunadamente, pues gracias lo comenté antes y lo vuelvo a reiterar, gracias a la ayuda de las personas que llevaban allí años y que nos ayudaron un montón y nos enseñaron. Nosotros no aprendimos de la nada. mira, yo quiero hacer un inciso de cuando dije antes, todo eso también quiero decir que también pasamos épocas buenísimas y momentos buenísimos. Las cosas hay que decir. Si no, no estaríamos aquí todas o Eso te iba a todavía. decir yo. Si hemos durado es porque Es que es así, lo que pasa es que sí es verdad que lo que dice Marina, no podemos negar ni ocultar la realidad de lo que se vivió. Y es lo que yo te decía, yo soy más joven, que Magdalena, entonces yo llegué en un momento en el que otro pensamiento diferente. Y yo lo viví con ella. A mí lo que no me dolía ya el tratamiento en sí de los hombres. A mí me dolía el tratamiento de las mujeres hacia las muchachas. ¿Tú me estás entendiendo? Ese era el que me dolía. Bueno, son épocas que se fueron superando etapas, gracias a Dios. Creo que también lo bonito del deporte y de todas esas personas que al final pues hacían que todos estuviésemos luchando por una cosa que nos gustaba, la vela latina, en definitiva. Has nombrado a Antonio varias veces, yo también recuerdo que él nos ayudó mucho en ese bote. Yo creo que Antonio fue uno de los grandes defensores de la mujer en la vela latina, con lo cual hay que agradecérselo, creo que se lo hemos agradecido siempre y sigue estando aquí, no podía faltar un día como hoy. Y a mí me gustaría, yo sé que no querías hablar, pero yo sí te quiero hacer una pregunta, si no te importa, Antonio. ¿Por qué creíste tanto tú en nosotras, en las mujeres en la vela latina? ¿Por qué decidiste prácticamente, te entregaste a ello?
si una vez que las personas quieren con ilusión, tú no le puedes poner obstáculos, sino facilitarle lo que ellas quieren. Y así fue, que fue también Fernando Roque muy importante, que fue un apoyo brutal. Y después los demás allí, como tú acabas de nombrar ahora, Casaña mismo, era un punto de apoyo. ¿Entiendes? Que si la maniobra, que si los sacos, que si esto, Casaña era Casaña. Yo si me deja, ya que ha hablado él, yo comenté la vez que hicimos la última tertulia con Mimi, una anécdota que a mí me cambia totalmente la perspectiva sobre la mujer. Yo lo tenía claro de entrada, ¿no? Porque yo la verdad es que a la mujer siempre la traté como los tripulantes, como los hombres, siempre. Igual de crítico, porque yo siempre he sido crítico, igual de como fuera yo, a todos iguales, siempre fue así. Y es verdad que esa regata, cuando pegábamos nosotros con el Gugui y salíamos nosotros adelante del túnel y venían ustedes con Mimi a la caña y nosotros con una tripulación buena y todo, y viramos para tierra, nos hicieron repiquete, le viramos para Agua Dulce, y cuando viramos para afuera en Agua Dulce de ella, ustedes nos pasaron por su evento y nos pasaron, pues ya nos pasaron, ¿no? Pues vamos a hacer regata para ganarle. Hicimos una regata buenísima, porque empezamos a hacer repiquete y nos contestaron. Empezamos a llevar para afuera y no había manera de pasar y no ganar. Llegamos arriba y nos ganaron, ¿no? Y claro, estaba en el bote, la gente llega y me acuerdo de mirar uno a otro y hubo uno y dos también que dijeron, ya, yo cómo no va a ganar, esta tía cómo no va a ganar, cómo no va a ganar este muchacho, cómo va a hacer eso, cómo no va a ganar. Y entonces en ese momento habló mi tío y dijo, vamos a ver, es que son buenas, es que tiene una caña brutal y en Agua Dulce fueron mejores que nosotros, o sea, hicieron banda brutal, nos pasaron por su evento y nosotros hemos hecho una regata buena y no ha ganado, ¿cuál es el problema? Es así. Y eso para mí es que define ahora mismo lo que he hablado de mi tío, porque yo creo que sí, que fue un defensor a ultranza, y es la verdad, o sea, habla con naturalidad, son mejores, ni chicas ni chicos, fueron mejores que nosotros, punto. Y ya está. Gracias, Marina. Gracias, Gracias Rosana. a todos. No sé si quieren añadir algo más. Yo creo que ahora nos toca un poquito hablar de la actualidad, ¿no? El Tara, que sigue estando ahí. Creo que es importante que siga habiendo un bote que se le denomina bote femenino, aunque tenga un patrón que es un hombre o tenga algún tripulante de un hombre, pero creo que mantiene la bandera del bote femenino. Tenemos a Sara por aquí, que es la presidenta. Sí, no, aquí. Juanín, ¿alguien más del Tara? Agustín no ha venido. Agustín no pudo venir hoy, que me dijo que venía, Mari Carmen tampoco. Porque yo sí que quería que Agustín nos contara cómo es ser patrón de un bote de mujeres, pero no está, con lo cual no pasa nada. Un poquito la idea es eso. Está hablar. Mari Carmen también, que está en el comité y tal, pero siento aquí que... Ponte por aquí, por este lado. Entonces, bueno, la idea con ellas es, esa transición. El Tara ha tenido varias etapas, evidentemente, ¿no? Esa primera etapa en la que después del Heineken pues aparece ya el club como club, porque la realidad que mientras fue el Canario fue el Wiwi, no existíamos como club. También hacer destacar la labor de las chicas que cogen el Tara después, que claro, con cambio de esto de que se va Cookie, te vas tú, se va Laura, y se van yendo todas y se van quedando las que van viniendo. El trabajo que hace Tere, que después es presidenta también, que con Noelia, con Elga, esta chica conejera que fue la mula también del bote, es una tripulación bastante buena, ¿no? O sea, y que se mantiene durante años. Es verdad que cuando ya los botes pasan con María, que llevó la caña, María Castel también, que estuvo en el TAR, cuando los botes pasan para acá, para que se fían en una chica, que esta gente ya, para evolucionar, es importante la incorporación de Pedro de Perico, de Peño, que lleva el bote, consigue la única vez que ha llegado el Tara a una final de la CA, que llegó a la final y quedó tercero, pero ya eso fue y fue con estas chicas y con Pedro Alacaña y con Pello Alacaña. Y en verdad, cuando tú haces toda esta carrera, llegas al punto donde pintan una chica que era una tal Mimi, está Gary Chocho, Gary en su esplendor, que venía a navegar en un barquillo y todo esto, la coge estudiando aquí, hablan con ella, que también hay otra cosa
que creo que han hecho muy bien las chicas de ahora, que es el trabajo en invierno, el llevarte al huerto a alguien que te venga al bote, que no es decirle, mira, viene, sino es camelártelo para que te lleve el bote. Y Gary lleva 6 años el bote, y Gary cuando entra dice, no, yo quiero ya ha sabido Elga, tenía problemas con tal, y dice, no, yo quiero un murero bueno, que es cuando fichan a Pancho, fichan a tal, que hace un desastre, vamos. Le ganan al Perico con Santi, hace mete un nivel brutal, ¿no? Y eso se sigue mantener ese nivel es complicado, pero sí lucharlo. Creo que hubo un bajón después en el Tara, donde creo que hay un año o 2 años que no salen, comenzaron con una idea de incluso mantener las chicas. 5 años. Sí, 5 años. perdón, pues, 5 años, imagínate. Pues manteniendo ahí el tipo, ¿no? Pues hace no sé si 3 o 4 años contacta con Nelly, que es de Tenerife, una llavera de Tenerife también, navega como patrón creo que no sé si 1 año o 2 años. No. O Yo antes. no te lo puedo contar exactamente, pero seguro que Carmen o Gulpi. Sí. 5 años. Dale el micrófono ahí. Es que esto lo que viene a demostrar es que el Tara ya tiene una gran historia detrás. Sí, tiene bastante. Y que hoy en bastantes día siga años. navegando es la... ¿Tú estuviste en el Tara? Sí. Sí, desde el 98 estoy yo en el Tara. Por eso, cuando perdimos a Elga fue cuando se fue a estudiar. Se fue a estudiar y entonces vino con nosotros Pancho, que en ese momento iba al palo arriba. Y teníamos también a Juan la Fiera, lo teníamos a la Mura, o sea que más. Y ahí, y también hacerte el inciso de que con Gary tuvimos también triunfos que fue para nosotros grandísimo. Nos quedamos sexta en un campeonato, que en ese momento había como unos 22 votos. Sí, a Santi le echamos una manita, pero en ese momento fue que él cayó en un pozo sin viento y para que vea que como fue con las mujeres hay todavía cosillas, había todavía en ese entonces cosillas ahí media, pero bueno, siempre se tiró para adelante. Bueno, inmenso, como mucho, sí. Como mucho, sí. Esto fue evolucionando y yo lo que veo de como me he visto últimamente, es verdad que empezaron con problemas y el primer paso es decir, no, política de ya, me llamó mucha atención cuando colgaron en las redes, se busca tripulante para ver a Latina, o sea, que sea mujer. Hombre, que sea mujeres porque el Tara se fundó, pero no como un bote femenino 100%, se fundó como para dar oportunidad a la mujer de navegar en la vela latina, no por ser cerrado femenino. Lo que pasa es que nosotros lo que queríamos dar es oportunidad a mujeres en la vela latina, porque sí que había mujeres en otros botes, había. Sí, es que había siempre, desde ese entonces había mujeres en la vela latina, 1, 2, y se quedaban siempre en tierra, de todas las regatas que había, pues navegabas al año 1 o 2, y el Tara se creó para eso, para que no fueran 1 o 2, sino que fuéramos muchas, que pudiéramos rotar en un bote que fuera nuestro y que pudiéramos hacer allí lo que nosotros pudiéramos hacer, salir para adelante con eso. Y referente también te quería comentar una cosita, me voy a alargar. No, a mí que no me gusta esta cosa, pero sí, referente a lo que hablaban antes de los tripulantes, eso de que la mujer no podía navegar en ciertos puestos, no estoy de acuerdo. Yo siempre he sido muy cabezota en que un bote sí puede ser 100% femenino. Lo que tienes que buscar a las personas ideales para eso, porque no todos los hombres pueden ser mureros, no todas las mujeres pueden ser mureras. Si tú das con una murera, pues tiras para adelante. No todos los hombres pueden ir al palo arriba, porque no están todos preparados para eso. Entonces lo que tienes que buscar es la persona ideal para esos puestos. Nosotras, al ser menos, tenemos que buscar donde tenemos, pero los hombres tienen un abanico mucho más grande donde buscar, entonces pueden hacer más tripulaciones con más gente. Nosotros tenemos que adecuarnos a lo que tenemos y de lo que tenemos podemos sacar los puestos que más o menos la persona esté preparada para eso. Pero yo creo que sí, que efectivamente, y después lo básico, eso, adaptar el bote a nosotros, no nosotros al bote, porque siempre no va a poder ser, tienes que equiparar al peso que tienes, la vela que llevas, porque vayas sufriendo todo el camino y que un bote no camine, de nada te sirve. Entre más camina bien trimado, como decía ella, pues mejor y menos se sufre. Y es lo que hay que buscar, el menos sufrimiento, porque nosotros tenemos una carencia a lo mejor de peso y de fuerza, pero podemos suplirla con otras cosas. Y es lo que se busca y es lo ideal.
A mí me parece una explicación magnífica, vamos, una clase. Es que a mí cuando me tocan la vena, a mí lo del micro no me gusta, pero cuando me vuelven ahí... Hoy en día parece que tiene que ser patrón, ingeniero, que sepa. No, o sea, una tripulante dando clases de lo que es la... En verdad cuando... Es que es lo que he vivido, es lo que he vivido. Llegando al proceso ese que estamos hablando, yo estaba comentando que yo viví estos 2 años con esa situación. Para mí, el tema, para mi opinión, el tema de la situación que se da estos 2 últimos años, este último año, con la llegada de Agustín, me parece como llegado del cielo, porque es verdad que el cambiazo que da el Tara es brutal, y no porque Nelly fuera una mala patrona, que demostró que era una buena patrona en Morales, sino porque su conocimiento llevado a la práctica hace que el bote crezca de una manera brutal, o sea, terrible. O sea, hombre, la temporada de este si año... me permites, la llegada de Agustín para nosotros fue una bendición, fue caído del cielo, porque nosotros no teníamos nadie que dirigiera el bote. Algún atrevido pensó que yo en algún momento pudiera coger la caña, pero era un disparate. Intenté que Anita Cambres también viniera con nosotros, pero también le daba miedo. Y Agustín vino caído del cielo, la verdad, ha sido una bendición en todos los sentidos este último año. No solo porque como técnicamente es perfecto, sabe trimar el bote, y este año nos lo está trimando, que vamos, que tiemble la vela latina, porque este año vamos a arrasar, sino porque nos dirige a todas con tal respeto, cariño, con tanta confianza en nosotras, nos enseña tanto, y también tenemos que tener en cuenta una cosa: el Tara ya tiene una tripulación consolidada, ya no somos las nuevas del Tara, ya tenemos muchas que ya llevan 6 temporadas consecutivas en el bote. Tenemos a Atenea, tenemos a Vidina, tenemos a Pulpi, tenemos a Paula Borreguero, Miriam, Rosy, o sea, ya más de la mitad de la tripulación del Tara es una tripulación consolidada, y eso se nota ya en cómo manejamos el bote, y luego la confianza que por supuesto nos transmite Agustín a todas, y que nos coloca a cada una en su sitio, y técnicamente nos hace mucho mejores. A mí me parece una evolución brutal, sí, muy rápido. O sea, la temporada comenzó, en el caso de Atenea, por ejemplo, que donde la he visto yo, ha sido la Mura, la he visto varias veces. Yo soy un fión, ¿no? Sí. Pero creo que ha habido otras veces que ha ido otro chico. Es que ya tenemos, fíjate tú qué evolución tenemos, la titular y la suplente. Por eso, tenemos 2 mureras. Hay muchos botes que no tienen esa capacidad y la de he visto tripulación, en la murera, en la evolución brutal. O sea, al principio la colocación de los pies, cómo se nota que la banda va mucho mejor, va bien mandada, va mejor mandada, que no le ponemos importancia, y la tiene mucho el mandar una banda en un bote. Para la murera es importantísimo a la hora de mandar la banda, y que sepa cómo se manda. Creo que ha aprendido, que lleva la banda magníficamente, y por ejemplo, la regata que le gana al Porteño es de algo de loco, o sea, me parece buenísima. La del Porteño fue de loco. La del Morales fue buena, lo que pasa es que le iba un ventajón y tuvo un percance por el medio, pero fue muy meritoria. Pero la del Porteño, la de Morales fue una potra, pero pero porque además casi nos ganan después. Porque tú casi te ganas, pero aguantaste lo que no aguantaron ellos. O sea, sí, pero la regata del Porteño fue una regata muy bonita. La del Guanche que Trabuca, ¿cierto? Y bueno, que Atenea... Guanche lo perdí yo, que no solté las cotas. Que Atenea nos explique un poco su experiencia también en el bote, que nos diga cómo lo ve ahí. A ver, teniendo en cuenta que empecé sin saber nada junto con Carmen Delia y con Pulpi, y que no teníamos tripulante, y yo preguntaba toda pesada al grupo, ¿qué falta para que salga el Tara? Y me decían, tripulante. Y empecé a buscar en mis amigas quién quiere navegar, intentando motivarlas a todas, y de la tripulación inicial de la que queda es Jenny y Eugenia y María Rosa. Después ya fue llegando Miriam y demás. Teniendo en cuenta eso, yo creo que la evolución que hemos tenido como grupo es brutal, porque primero tuvimos de patrona a Mónica de la época antigua, sí, que Mónica como que no se fiaba mucho de nosotras porque éramos todas nuevas y nos mandaba para allá adentro. Y claro, era como
y ahora, y después también tuvimos momentáneamente ayuda de Elenio, también tuvimos ayuda de Oliver, y ya por último llegó Nelly y luego ya pues Agustín. Si se me queda alguien, lo siento. Viendo la evolución que hemos tenido y el compromiso que estamos teniendo, porque es importante también tener el compromiso de estar en el equipo, porque claro, si vamos cambiando de tripulante, obviamente no se hace ese núcleo que necesitamos para poder navegar y con solo mirarnos saber lo que queremos, que eso ahora el Tara lo tiene. Yo miro a Sara, que es la escota, y me mira con cara de mala leche y es como que le estoy cantando mal la banda, ¿sabes? Que tengo que hacerlo más alto, porque me dice, no se te oye, y yo voy. Vale, entonces ya solo con las miradas verdaderamente podemos descifrar qué necesita el bote. Y Agustín también, con mirarlo y ver cómo hace el... Es que vamos a virar, por lo tanto ya te vas preparando y con solo los gestos de las caras de todas nosotras, pues ya sabemos más o menos lo que queremos hacer. Entonces, ese cambio, esa evolución que tenemos actualmente nos ha dado pues las victorias que hemos tenido, que han sido este año 4 victorias. Hombre, un poco, a ver, yo he visto el vídeo ese tuyo y de Mimi, que también sale Antonio Seiko hablando, lo he visto 800 veces. Y ahí tú precisamente haces como unas reclamaciones, ¿no? Yo creo que todavía seguimos luchando, porque yo cuando empecé a ver ese vídeo dije, jolín, este año lo hemos tenido más fácil, pero el año pasado lo tuvimos, vamos, yo creo que decidimos en el último momento cuando apareció Agustín salir, pero no teníamos patrocinador, no teníamos dinero, no teníamos patrón y nadie se esperaba que el Tara pudiera salir. Y precisamente contra lo que luchábamos era, ¿cómo es posible? Todo el mundo me decía, pero ¿cómo es posible un bote de mujeres que no tenga un patrocinador? Pues era imposible, nos cuesta, o sea, todavía tenemos que luchar contra eso, porque hay botes muy punteros que son los que la gente quiere patrocinar, donde se ve la publicidad y tal. Y después otra cosa que también comentaba antes Marina, ¿sí? Marina, de eso de la grada curva, ahora no hay grada curva, pero siguen habiendo mucha gente que cuando las niñas montamos el bote, muchos se meten con nosotros en el bote a ayudarnos. Pero también hay muchos ingenieros que vienen a decir, eso no lo pongas así, y de repente viene uno y dice, no, que lo pongas así, y el otro, no, que lo pongas así, o sea, que todavía nos siguen observando cada paso que damos y cuestionándonos, ¿sabes? Gracias que ya tenemos la referencia de San Agustín que se hace como yo digo y que nadie opine, pero opinan por el simple hecho de ser mujeres, porque yo no veo a ningún hombre que vaya a ningún bote a atreverse a decir, coloca el palo así. Bueno, es un tema cultural, creo, que viene más vinculado con un tema cultural, con lo cual es probablemente que venga por ahí, pero sí. Por lo que decía también antes, es que la integración de la mujer empezó tan pronto en la vela latina, hace 29 años, cuando no existía, no se hablaba de igualdad en el deporte, no se hablaba de nada, o sea, eso está ahora, ¿no? Hay campeonatos de sur donde todavía están peleando para que se le pague lo mismo a los hombres que a las mujeres, ahora es cuando está la lucha de la igualdad. Y la vela latina empezó hace 29 años, o sea, creo que fue totalmente revolucionario en ese sentido, o sea, no se pidió permiso, ni siquiera se pidió perdón, simplemente se hizo. Y una cosa que ustedes han demostrado este año, que creo que también es lo que se demostró en los inicios, que a pesar de todo, teniendo ilusión, como decía Antonio antes, teniendo ganas, teniendo claro que se puede, creo que eso une el inicio y el momento actual de la mujer en la vela latina. Creo que ha pasado por diferentes épocas, buenas, malas, pero con esa, es decir, si tienes ganas de navegar en vela latina, lo vas a hacer, ¿no? Y entonces creo que también ustedes el año pasado, porque los problemas que ustedes tenían el año pasado también los tienen muchos botes solo de hombres y muchas veces dejan el bote en tierra. En el caso de ustedes, es cierto que apareció Agustín, pero creo que también las ganas y el empuje de ustedes les hizo no solo salir el año pasado, sino este año además conseguir, bueno, la temporada pasada, conseguir una tripulación que dio mucho que hablar y que ahora se sienten con muchas ganas y mucha fuerza para afrontar una temporada planteando la victoria ante todos los botes inicialmente. Después ya veremos lo que pasa en el agua, ¿no? Pero creo que unen mucho el inicio y el momento actual y creo que es lo que hace la mujer en la vela latina, lo que la define, esa ilusión y esa ganas. Creo que Antonio tiene ganas de decir algo. Tú sabes, tú me conoces bastante y la gente me conoce aquí. ¿Tú crees que cuando aquella señorita
viene con una cara de pena, que no tenía el corcho de proa para que se lo hiciera. Como para decirle que no, ¿verdad? Vamos, eso ni se me pasó por la cabeza. Estuve 15 días que no podía ni caminar, pero al final, con la mano de un par de amigos que me echaron una mano allí, el corcho salió y está navegando bien. Y qué bien está el corcho, qué bonito está el corcho. No se mueve. Porque tú sabías que ellas realmente tienen ganas de navegar y con lo cual al final lo que decís, hay que ayudar. Entonces para mí creo que esa es un poco la reivindicación final, ¿no? De la mujer en la vela latina está y va a seguir estando sobre todo cuando tiene ganas de navegar, porque tiene ilusión. Así que sigo en la idea de lo que dice ella, porque el Tara mantuvo la filosofía del Canarias, lo que decías tú antes de que el Tara está para dar oportunidades a las mujeres que quieran navegar, era un poco la filosofía del Canarias. Nosotros no nacimos con una bandera de solo queremos navegar mujeres, no, queremos que las mujeres puedan navegar, ¿no? Y entonces al final, si un día determinado hay que meter un hombre en la mura porque es la mejor persona en ese momento para navegar, pues entrará en la mura. De hecho, nosotros hemos cambiado los estatutos, hemos hecho un reglamento interno para que el Tara no sea exclusivamente femenino, porque que pueda entrar cualquier persona, ahora bien, con limitaciones, lo que decía Carmen, un 70% de la tripulación tiene que ser femenina. Que no hay un 70% porque no hay mujeres, no nos vamos a quedar en tierra, pero que por lo menos el 70% de la tripulación sea femenina, por norma, ¿no? Y luego también, para poder distinguirnos del resto, los órganos directivos también tienen que ser mujeres, porque si no seríamos otro bote normal, y tampoco creo que haya nacido el Tara para ser un bote igual que todos. A ver, es verdad que se cambió el estatuto y tal, pero teniendo en cuenta que Agustín verdaderamente nos hace sentir valorada, es como si fuese una mujer. Hubo una regata, si oye me mata, sí, hubo una regata en la que vino tripulante masculino porque no teníamos todas las chicas, y había un chico que decía, yo voy a la mura. Y claro, yo miré a Agustín y le dije, va a ir a la mura. Me dice, tú eres la murera, así que él si quiere venir va a ir a donde yo le diga. Pues el hombre ahí emperretado que venía a la mura, y cuando llegamos al túnel dice Agustín, Atenea, a la mura, niño, a los sacos. Al final fue un poco, ay Dios, pues mira, me sentí súper valorada, y eso a nivel personal, que confíen en ti y que el equipo tire por ti y que verdaderamente confíe, te hace como crecer, y al final sacas una fuerza donde no sabías que la tenías. Por lo tanto, yo creo que esa humildad y esa confianza que tenemos entre todas es lo que hace verdaderamente que salgamos para adelante y que toquemos del gato. A mí me quedó pena el tripulante que perdieron ustedes, el muchacho que medía a lo menos 2 metros. Ah, Dani. No, Dani. Sí, me quedó pena. Bueno, ya estamos terminando. Creo que hemos hecho un repaso completo, ¿no? Bonito. Sí. A mí me gustaría, porque hemos tocado a muchas niñas, yo sí creo que la mujer, sí creo que es demostrable que todavía hay muchas chicas, muchas mujeres que se ha introducido a la tienda en todos los sentidos, en el comité, en regata, en la representación de sponsors, que también hemos tocado chicas que vienen con el tema, que están en primera línea también, en todos los ámbitos de los botes de la vela latina en general. Hay que recordar también que hace poco se ha quedado una chica, la conejera esta del desarrollo, se ha quedado campeón provincial de barquillo, Virginia, o sea que ha hecho un campañón brutal. ¿Cómo? De barquillo regional, sí, campeón de barquillo. Se queda campeona, vamos, todo el mundo mirando la regata y de menos a más, y al final... Virginia lleva navegando desde, yo creo que antes de que Camina navegaba, o sea que realmente navegó aquí mucho tiempo también, navegó con el 20, una regatista grandísima y además de raza, con lo cual ella los barquillos lo conoce el mar y se aprendió bien el campo de regata. Se nota que es de carácter también. Y después también me gustaría recordar que le dije que si podía venir, de hecho no pudo porque trabajaba, Almudena, que es
de la hija de Juan del Morales, que está todo el día allí, que es toda una que raza puerto de Minerva, ¿no? Que realmente es el alma de un bote, ¿no? El que lo limpia, el que lo prepara, el que se encarga de los sacos, el que está todo el día ahí en el medio, ¿no? O sea, de valorar, bueno, viene de familia, ¿no? O sea, y en verdad yo creo que es eso, que la mujer ahora mismo no le ha hecho falta ni que lo menos sacar una pancarta para reivindicar su puesto en la... Y la vela latina le tiene que dar gracias a la mujer, porque si no habrían menos tripulantes todavía y más botes en tierra. Así que yo creo que gracias a la integración de la mujer en la vela latina hay más botes navegando, hay más posibilidades de conseguir tripulantes, por lo cual es una cantera que deberían aprovechar para poder seguir saliendo, porque al final cada año lo que queremos es que los botes no se queden en tierra, ¿no? Entonces vamos a tirar por ahí, a poner anuncios en las redes sociales buscando tripulantes como hizo el Tara el año pasado. Y yo creo que tenemos que ir terminando, Juanín, ¿no? Sí, ya hemos cubierto un poquito. Yo por lo todo. menos voy a acabar me gustaría acabar con, como mismo acabé aquí, lo estoy viendo, la tertulia que hicimos con respecto a tirar para adelante en la vida, ¿no? O sea, que le pusimos la regata de la vida. Pues voy a terminar con la misma, cambiando algo en una cita de Bertolt Brecht, ¿no? Que dice algo así como: hay mujeres que luchan un día y son buenas, las que luchan un año que son mejores, las que luchan muchos años que son muy buenas, y luego están las que luchan toda la vida, que esas son imprescindibles, ¿no? Antes de irnos, simplemente comentar que bueno, que desde el último programa ahora hay 3 personas relacionadas con la vela latina que desgraciadamente nos han dejado, y siempre nos gusta un poquito recordarlos porque forman parte de la historia de este deporte y se les echa de menos. Carmelo Milán Cabrera, el Papi, que todos ¿quién no conoce al Papi, verdad? Estaba siempre por allí, pues desgraciadamente hace poquito conocimos la triste noticia. También en Navidades Francisco el Chaqueta, Paco el Chaqueta y Esteban Talavera, el guardia, pues también son personas relacionadas con la vela latina que... Exacto, que bueno, que desde aquí les queremos mandar un abrazo a la familia y sobre todo tener este pequeño homenaje con ellos porque bueno, forman parte de la historia de la vela latina y ya está. Gracias a todos.